El abismo era absoluto. Antes de que el tiempo comenzara a medir el pulso del universo, no había sonido, no había forma, no había color. El espacio era una extensión infinita, donde nada ocupaba lugar. En ese silencio eterno, donde la luz aún no había reclamado su dominio, solo existía Dios. La quietud era total, una calma que precedía a cualquier movimiento, una pausa inmensa antes de que la historia fuera escrita. En la inmensidad de esa nada, el silencio no era vacío, sino una espera. La voluntad soberana aguardaba el instante preciso para romper la inercia del no ser. Ningún átomo vibraba, ninguna partícula chocaba contra otra. El tiempo mismo estaba detenido, contenido en la presencia absoluta del Creador. Era el umbral de todo lo imaginable, un punto de origen donde lo invisible se preparaba para manifestarse. El peso de esta quietud llenaba cada coordenada de la existencia potencial, un lienzo en blanco que aguardaba el primer trazo de una orden que cambiaría la realidad para siempre. Dios estaba allí, antes del principio, en la calma que precede a la arquitectura del cosmos. Entonces, una frecuencia vibró en el centro de la nada. No fue un susurro, sino una orden que sacudió los cimientos de la inexistencia. Dios habló. La palabra resonó, una onda expansiva que golpeó las paredes invisibles del abismo. Sea la luz. Al instante, el vacío se fracturó. Un resplandor dorado brotó desde un punto único, una chispa que se expandió con la velocidad de una ley física inquebrantable. La oscuridad no retrocedió, fue desintegrada. El haz de luz cortó las tinieblas, separando la negrura de la visibilidad. El caos se disolvió ante la claridad que avanzaba. Donde antes reinaba la ausencia, ahora se manifestaba el primer día. Las sombras se retiraron hacia los bordes del cosmos, vencidas por una energía que no encontró resistencia. El tiempo, antes estancado, comenzó a correr. La luz se reflejó en la nada misma, revelando una vastedad que por fin tenía un testigo. El orden acababa de imponerse sobre el desorden. El primer latido de la existencia era brillante, firme y definitivo. La luz se asentó, estableciendo un dominio que marcaría el ritmo de todo lo que estaba por venir. Tras la luz, el siguiente movimiento alteró la arquitectura del cosmos. Dios ordenó una nueva separación, una línea divisoria que partió la masa informe en dos. Las aguas que antes se mezclaban sin orden comenzaron a desplazarse. Un estruendo sordo acompañó el movimiento de las corrientes, mientras las aguas de arriba se elevaban, alejándose de las que permanecían abajo. En medio de ese desplazamiento, una cúpula inmensa comenzó a extenderse. El vacío se llenó de una profundidad azul, un arco que se curvaba sobre el abismo. Fue el nacimiento del firmamento. La expansión no se detuvo hasta que el espacio quedó delimitado, creando una distancia clara entre lo superior y lo inferior. La presión de las aguas disminuyó, cediendo su lugar a una quietud nueva. El cielo se volvió una bóveda vasta, un contenedor de amplitud infinita, donde el aire empezó a ocupar su sitio. Esta cúpula no era solo una barrera, sino un refugio que establecía los límites necesarios para la vida. La agitación inicial se transformó en una calma solemne. El firmamento quedó firme, una cúpula protectora que separaba los elementos, otorgando orden y estructura al nuevo escenario, donde todo lo que vendría después encontraría su lugar. El cielo se asentó, silencioso y vasto, aguardando el siguiente mandato. El mandato resonó nuevamente y la inercia de los océanos cambió de dirección. Dios ordenó que las aguas se retiraran a un único lecho, concentrando su peso en las profundidades. Al instante, el lecho marino comenzó a fracturarse. La presión acumulada bajo la superficie buscó una salida y, con un estruendo que recorrió el abismo, el suelo firme empezó a elevarse. Grandes bloques de roca se empujaron hacia arriba, perforando la capa líquida que los cubría. El agua, obligada a ceder, corrió en cascadas violentas por las laderas recién formadas, buscando los valles que se hundían simultáneamente. Donde antes solo había profundidad,
Ahora surgían cumbres escarpadas. El terreno, húmedo y oscuro, se alzó por encima del nivel del mar, consolidándose bajo el impacto de la luz. Las montañas ganaron altura, definiendo los límites de los continentes. La tierra seca se extendió, firme y estable, una plataforma sólida que emergía del caos líquido para reclamar su lugar. El agua se estabilizó en los márgenes, rodeando las nuevas masas de tierra con una calma imponente. La superficie del planeta dejó de ser una masa informe para convertirse en un paisaje de relieves definidos. La estructura del mundo estaba completa, una base sólida, majestuosa y permanente, lista para sostener lo que estaba por nacer. El diseño divino se había manifestado en la roca y el sedimento, dejando una geografía clara donde antes solo existía el movimiento de las mareas. El suelo recién emergido aún conservaba la humedad del océano, cuando un nuevo impulso recorrió sus partículas. Bajo la superficie, la tierra comenzó a agitarse. Semillas diminutas, ocultas en el sedimento, reaccionaron al mandato divino. Una presión interna rompió la cáscara protectora. Raíces finas se hundieron en el barro, buscando anclaje, mientras tallos verdes perforaban la costra de tierra seca, ascendiendo hacia la luz. El proceso se aceleró con una precisión mecánica. De cada brote surgieron ramas que se estiraron, ramificándose en un patrón geométrico exacto. Las hojas se desplegaron como abanicos, captando la energía del entorno. En cuestión de momentos, los valles se cubrieron de un manto verde. Árboles frutales elevaron sus copas, cargando troncos robustos que se afirmaron en el suelo, mientras flores de colores estallaron en los campos, transformando la roca desnuda en un tapiz orgánico. Cada nervadura de una hoja mostraba un diseño perfecto, una arquitectura biológica que se repetía en cada brizna de hierba. El aire se llenó con el aroma de la savia y el polen. Donde antes reinaba la piedra fría, ahora palpitaba un ciclo de vida constante. El paisaje, antes inerte, se convirtió en un sistema viviente, vibrante y en crecimiento. La tierra ya no solo existía, ahora respiraba, se alimentaba y se expandía bajo un orden biológico que definía el nuevo pulso del mundo. El firmamento, que hasta ese instante permanecía como un lienzo vacío y oscuro, comenzó a transformarse. Un estallido de energía rompió el silencio del vacío superior. En el centro exacto de la bóveda, el sol se encendió con una intensidad abrasadora, enviando ondas de calor que cortaron la negrura y definieron el ciclo del día. La luz no solo iluminó, golpeó la superficie terrestre, revelando relieves y texturas que antes permanecían ocultas en la sombra. Simultáneamente, al otro lado del horizonte, la luna emergió con un brillo plateado, una esfera fría diseñada para regular la alternancia de las horas. El proceso no se detuvo ahí. Millones de puntos de luz comenzaron a perforar el manto oscuro, uno tras otro, como chispas de fuego que se fijaban en la distancia infinita. Las estrellas se alinearon en patrones precisos, creando una red de luz que envolvía el globo terrestre. La inmensidad del espacio, antes inerte, se cargó de una tensión reverente. El cosmos ya no era un abismo, sino un mecanismo encendido y vigilante. Los astros se desplazaron a sus órbitas designadas con una exactitud mecánica, estableciendo un ritmo que gobernaría el tiempo para siempre. La atmósfera vibraba bajo la influencia de estas nuevas fuerzas celestes. Todo estaba ahora, bajo la vigilancia de las lumbreras, un sistema cósmico que se preparaba para el siguiente despliegue de vida, manteniendo el equilibrio entre la luz y el descanso absoluto. El agua estancada de los océanos comenzó a hervir. Desde las profundidades abisales, bancos de criaturas rompieron la superficie con aletas plateadas. Shoals de peces viraron al unísono, cortando las corrientes, mientras gigantes marinos emergían para expulsar chorros de agua hacia la atmósfera. El océano se transformó en un sistema de movimiento perpetuo. Simultáneamente, el aire fue rasgado por el aleteo súbito de miles de aves. Alas de diversas envergaduras se desplegaron, atrapando las corrientes térmicas. Los pájaros ascendieron en espirales,
llenando el cielo azul con graznidos y rápidos cambios de dirección que trazaban líneas invisibles en el firmamento. En tierra firme, el suelo comenzó a vibrar. La superficie, antes estática, se fracturó bajo el paso de criaturas de toda especie. Manadas corrieron por las llanuras, sus músculos tensándose en cada zancada. Depredadores y presas se movieron con una coordinación instintiva, ocupando cada valle y cada ladera. Insectos zumbaron entre los arbustos, reptiles se deslizaron por las rocas, y grandes mamíferos marcaron el territorio con sus pisadas. La quietud del mundo fue reemplazada por un caos organizado. Cada criatura, desde la más pequeña hasta la más imponente, encontró su lugar y su ritmo. La diversidad se multiplicó en un despliegue de energía cinética, donde cada respiración y cada latido confirmaron el propósito vital de esta nueva creación en constante movimiento. El movimiento animal cesó, dejando el mundo en una expectación absoluta. En la tierra, el polvo se arremolinó, impulsado por una fuerza invisible que lo congregó en un punto central. Las partículas se compactaron, adquiriendo peso y densidad bajo un diseño preciso. La forma humana tomó cuerpo, una estructura de músculos y huesos extendida sobre la superficie del suelo. Era una figura estática, un molde de arcilla sin pulso. Entonces, el creador se inclinó sobre la creación. Un soplido potente y directo penetró en los pulmones, forzando la expansión del pecho. La caja torácica se elevó con un esfuerzo mecánico repentino. El aire recorrió las vías internas, y la sangre comenzó a circular, calentando los tejidos que hasta hace un instante eran fríos. Los párpados, sellados por la inercia, se tensaron. Las pestañas se separaron y los ojos se abrieron, capturando la luz del sol por primera vez. Las pupilas se dilataron, enfocando el entorno con nitidez. El hombre se incorporó, apoyando las palmas en la tierra firme. No hubo duda en su gesto. Al alzar la mirada, el reconocimiento fue instantáneo. Sus ojos encontraron la fuente de su existencia. En ese cruce de miradas, la conciencia se encendió, completando el diseño. La criatura ya no era solo materia, era un ser con propósito, un reflejo vivo que devolvía la mirada a su origen, marcando el fin de la soledad en la creación. El creador extendió su mano, invitando al hombre a seguirlo hacia el jardín. El suelo del Edén era mullido, cubierto por una alfombra de hierba fresca que se doblaba bajo sus pasos. Ríos de agua cristalina serpenteaban entre los árboles, emitiendo un murmullo constante al chocar contra las piedras pulidas. El hombre caminaba a un lado, sincronizando su paso con el ritmo pausado del creador. No había prisa. Sus pies se hundían ligeramente en la tierra fértil mientras avanzaban bajo el dosel de ramas entrelazadas. El aire, cargado con el aroma de flores recién abiertas, circulaba libremente entre ambos. En cada tramo del camino, el creador señalaba los frutos, las corrientes y la estructura del huerto. El hombre observaba, tocando la corteza rugosa de los árboles y sintiendo la frescura del agua que brotaba de las fuentes. Cada movimiento era una conversación sin palabras, un intercambio fluido donde la presencia era el lenguaje principal. La luz se filtraba en haces dorados, iluminando el sendero que recorrían juntos. No existían sombras ni barreras, solo la apertura total de un entorno diseñado para la conexión. El hombre se detuvo un instante, respirando la paz del lugar, y luego reanudó la marcha, manteniéndose cerca. Aquella caminata no era un recorrido hacia un destino, sino un estado de comunión constante, donde la armonía del jardín confirmaba la profundidad de su vínculo. Todo lo que tus ojos alcanzan a ver, desde la vasta extensión del firmamento hasta el detalle más ínfimo de la materia, fue trazado por una mano precisa. La historia que comenzó en el silencio absoluto no es un evento remoto, es el fundamento sobre el cual se sostiene tu presente. Tu vida no es un accidente ni una serie de eventos aislados, sino un eslabón necesario en este plan estructurado. Si el Creador tuvo la capacidad de ordenar el caos, separar las aguas y dar aliento a la arcilla, esa misma capacidad se traduce en dirección para tus pasos hoy. Cuando enfrentes incertidumbre, recuerda el orden que se impuso sobre la nada.
El diseño que dio origen al universo sigue activo, ofreciendo coherencia a tus decisiones y propósito a tus jornadas. No eres un observador externo de este relato, eres parte integral de la obra que sigue expandiéndose. Cada desafío que atraviesas encuentra su lugar dentro de este marco de orden y voluntad. Si buscas comprender la profundidad de este diseño y cómo se entrelaza con tu realidad, mantente atento a los siguientes pasos. Te invitamos a suscribirte a ADN Cristiano. Sigue explorando la estructura de su palabra, profundiza en el conocimiento de este plan y encuentra la guía necesaria para tu camino. La historia continúa y tu lugar en ella es fundamental.